La mansión Santa María siempre olía a cera de vela y a sangre seca disfrazada de especias. Adentro, el silencio era tan espeso que parecía tener peso, y las cortinas permanecían cerradas incluso en pleno día, como si la luz del sol fuera una indiscreción. Cuando don Esteban Santamaría desapareció en julio de 1907, el barrio entero de San Telmo murmuró sorpresa, pero nadie preguntó realmente. Todos dijeron las palabras correctas. Qué extraño, era tan poderoso, un hombre respetable. Pero en los ojos de las mujeres mayores había algo más antiguo que la curiosidad, algo parecido al reconocimiento. Porque todos habían visto como Prudencia, la cocinera indígena, dejó de bajar la mirada, como su silencio se volvió más denso cada mes, como sus manos dejaron de temblar al sostener los cuchillos de cocina. Y sin embargo, nadie preguntó, nadie dijo nada. Porque en Buenos Aires, en el verano sofocante de 1907, algunas preguntas eran más peligrosas que sus respuestas. Tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo fue posible que una desaparición tan conveniente pasara sin cuestionamientos? Tal vez se pregunten qué clase de odio puede volverse tan paciente que se confunde con devoción. Había algo en esa casa, en esa servidumbre, que el barrio entero conocía sin haberlo dicho jamás en voz alta. Algo que se susurraba en las cocinas, pero que nadie se atrevía a confirmar. Una verdad que todos vieron crecer día tras día como una planta venenosa en un jardín cuidado. ¿Desde qué país o ciudad están viendo esta historia? Si esta narrativa les genera curiosidad, los invito a suscribirse y dejar en los comentarios su país o ciudad. Continuemos. San Telmo era uno de esos barrios porteños donde las calles empedradas guardaban ecos de pasos que ya no caminaban, y donde todos conocían el nombre completo de todos, incluyendo a los muertos. Las casas coloniales se apretujaban unas contra otras como dientes torcidos, y los patios interiores guardaban secretos mejor que las confesiones. Era un lugar donde el tiempo transcurría distinto, donde las tardes parecían durar semanas enteras, y donde los rumores viajaban más rápido que las noticias reales. Prudencia Maldonado había llegado al barrio a los 20 años, de la mano de soldados que la trajeron del Chaco después de que una campaña militar acabara con las tierras de su pueblo. Era una mujer delgada, de ojos oscuros y enormes, con una manera de caminar que parecía disculparse por existir. Llevaba el cabello recogido en una trenza gruesa que le caía hasta la cintura, y tenía la costumbre de bajar la mirada cuando alguien le dirigía la palabra. Había perdido todo, su esposo Cuaray, asesinado por don Esteban Santamaría mismo, sus 3 hijos dispersados, su aldea destruida. Don Esteban Santamaría era viudo, tenía 58 años. Era dueño de propiedades que se extendían desde Buenos Aires hasta el Chaco. Vivía con su esposa doña Celestina, su hijo Rodrigo, y su sobrina Amalia en una casa de 2 plantas con balcones de hierro forjado y un patio interior lleno de macetas que nunca florecían. La casa siempre estaba en penumbra porque las cortinas debían permanecer cerradas, según don Esteban, para mantener el frescor. Pero todos sabían que era para mantener los secretos adentro. Fue doña Celestina quien notó a Prudencia primero cuando ésta llegó como sirvienta. La mujer trabajaba en silencio absoluto, con una eficiencia que no necesitaba supervisión. No rompía nada, no robaba, no hablaba de más. Era, en palabras de doña Celestina, una india decente, de las que ya no se ven. Don Esteban también la notó. Al principio fueron miradas casuales, el tipo de atención que un hombre poderoso presta a alguien que considera su propiedad. Pero luego las miradas se volvieron más largas, más pesadas. Don Esteban comenzó a recordar aquella tarde en el Chaco cuando había apuñalado a un líder indígena llamado Cuaray. Comenzó a recordar la mujer que había gritado su nombre. Y cuando miró bien a Prudencia, finalmente la reconoció. Nunca dijo nada. Fue como un juego perverso para él. Tener a la viuda del hombre que había asesinado sirviendo en su casa, cocinando su comida, lavando su ropa. Era poder absoluto. Era triunfo total. Y Prudencia también lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. Por eso había aceptado el trabajo. Por eso había esperado. Durante 16 años esperó. Trabajaba cada día con las manos que un día sostendrían su venganza. Cocinaba cada comida pensando en la comida final que prepararía.
Limpiaba cada mancha imaginando la sangre que un día limpiaría. Los primeros años de servidumbre transcurrieron con una normalidad que el barrio observaba desde la distancia. Prudencia acompañaba a doña Celestina al mercado los miércoles, siempre caminando 2 pasos detrás. La veían comprando verduras y carne, siempre con la misma expresión inescrutable. Saludaba con cortesía cuando le dirigían la palabra, pero nunca se detenía a conversar. Algunas mujeres intentaron acercarse, ofrecerle amistad, pero Prudencia siempre tenía una excusa. Los patrones la esperaban, tenía que preparar la comida. Poco a poco las interacciones dejaron de llegar. Prudencia se convirtió en una figura que se veía pero no se tocaba, como una sombra en la pared. Fue Bernardo Vázquez, el mayordomo, quien primero notó el cambio. Una noche, después de cenar, encontró a Prudencia en la biblioteca, leyendo. Vázquez se sorprendió. No sabía que ella supiera leer. Prudencia levantó la vista con esos ojos oscuros que parecían ver a través de las personas, y sonrió por primera vez en años. «Hay muchas cosas que usted no sabe de mí, señor Vázquez», dijo suavemente. Esa noche comenzaron las conversaciones nocturnas. Prudencia descubrió que Vázquez cargaba culpa, décadas de complicidad con los crímenes de don Esteban, y comenzó a trabajar en su mente como una cirujana trabajando en un tumor. Durante meses, Prudencia escuchó las confesiones de Vázquez. Supo de los documentos que guardaba, evidencia de todos los crímenes de don Esteban. Asesinatos, robos de tierra, sobornos. Todo documentado meticulosamente por un mayordomo que había guardado los secretos como seguro de vida. Prudencia fue paciente. Fue comprensiva. Fue exactamente lo que Vázquez necesitaba para quebrar finalmente su lealtad. Y cuando le mostró la ubicación de los documentos, cuando abrió la caja fuerte y reveló décadas de evidencia, Prudencia supo que había llegado el momento. La noche del 31 de octubre de 1906, Prudencia mató a Bernardo Vázquez. Lo hizo con un candelabro de bronce mientras él rezaba con los ojos cerrados, creyendo que ella era su salvación espiritual. Lo hizo sin remordimiento, sin vacilación. Porque Vázquez, por muy atormentado que estuviera, había sido cómplice durante 30 años. Había guardado silencio mientras familias enteras eran destruidas. Prudencia limpió la sangre meticulosamente. Tomó los documentos. Y esperó el momento perfecto para la venganza final. Durante la luna nueva de julio de 1907, Prudencia preparó la bebida sagrada. Hierbas del Chaco que había cultivado secretamente durante años en macetas escondidas. Plantas que su abuela Payé le había enseñado a usar para rituales de justicia ancestral. Las mezcló con su propia sangre y con las cenizas de huesos de su esposo Cuaray, que había guardado en una pequeña bolsa de cuero durante 16 años, pegada a su piel, esperando este momento. Don Esteban bebió el té después de la cena. No sospechó nada. Prudencia había sido la sirvienta perfecta durante 16 años. ¿Por qué sospechar ahora? Fue a su estudio como todas las noches. Cerró la puerta. Se sentó en su silla de cuero. Y entonces el veneno comenzó su trabajo. No mataba inmediatamente. Eso habría sido demasiado misericordioso. El veneno atrapaba el espíritu dentro del cuerpo, paralizando cada músculo excepto los ojos. Don Esteban podía ver, podía escuchar, podía sentir. Pero no podía moverse ni gritar. A medianoche, Prudencia entró al estudio con una llave que había duplicado años atrás. Encontró a don Esteban exactamente como sabía que estaría, consciente, aterrorizado, completamente impotente. Se arrodilló frente a él y comenzó a cantar en guaraní. Las canciones de muerte que su abuela le había enseñado. Las canciones que se cantaban solo para los enemigos más odiados. Don Esteban la escuchó todo. Escuchó cómo Prudencia le recordaba cada detalle del asesinato de Cuaray. Escuchó cómo ella describía exactamente lo que iba a hacerle. Escuchó cómo su cuerpo sería consumido por aquellos que se habían beneficiado de sus crímenes. Cuando el reloj dio las 3 de la madrugada, la hora de los muertos, Prudencia llevó a don Esteban a los túneles bajo la casa. Túneles coloniales que había descubierto años atrás y transformado en templo ritual. Las paredes estaban cubiertas con símbolos guaraníes pintados con sangre de animales.
Velas negras formaban círculos concéntricos. Y en el centro había una mesa de piedra que Prudencia había preparado meticulosamente para este momento. Allí, con cuchillos afilados durante años, con oraciones susurradas en la lengua de sus ancestros, Prudencia descuarticuló a don Esteban Santamaría. Cada corte era ritual. Cada parte del cuerpo tenía un propósito específico en la tradición de justicia de su pueblo. Los huesos se hervían durante días para hacer caldo. La carne se marinaba en hierbas que disimulaban su verdadera naturaleza. Los órganos se preparaban con especias que Prudencia había estado guardando durante años. Nada se desperdiciaba. Cada gramo del hombre que había destruido su vida sería transformado en el alimento que consumiría la familia que se había beneficiado de sus crímenes. Durante 3 semanas, Prudencia sirvió su sopa especial. Cada día la receta cambiaba ligeramente, pero el ingrediente principal permanecía. Doña Celestina elogiaba cada plato. «Nunca habías cocinado tan delicioso, Prudencia. ¿Qué has cambiado?» Rodrigo repetía 2, 3 platos, incapaz de resistir. Amalia, usualmente de poco apetito, vaciaba su tazón completamente. La familia no podía dejar de comer. Prudencia había tejido un hechizo ancestral en la comida, una compulsión mágica que los obligaba a consumir, a participar, a convertirse en cómplices de su propia maldición. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron los síntomas. Rodrigo desarrolló fiebres y vómitos inexplicables. Doña Celestina sufría pesadillas donde veía a su esposo fragmentado, gritando desde el estómago de cada miembro de la familia. Amalia comenzó a tener visiones de huesos cocinándose, de carne siendo cortada. Cuando finalmente llamaron a Magdalena Corvos, la detective, ya era demasiado tarde. Ya habían consumido cada parte de don Esteban. Fue durante una cena que Prudencia había insistido que todos debían atender, incluyendo a la detective, que hizo su revelación. Sirvió el último plato de sopa con manos firmes. Y mientras la familia comía compulsivamente, incapaces de detenerse, Prudencia habló. Su voz era calmada, casi dulce. Don Esteban Santamaría ha sido consumido completamente, dijo. Cada gramo de su ser. Pero no por mí. Por ustedes. Por la familia que vivió del dinero que ganó asesinando a mi esposo. Por la familia que disfrutó del lujo comprado con la sangre de mi pueblo. El horror en los rostros de la familia fue absoluto. Doña Celestina vomitó inmediatamente. Rodrigo se puso de pie tambaleándose, comprendiendo finalmente que habían estado comiendo durante semanas. Amalia comenzó a llorar. Pero Prudencia no había terminado. Su espíritu está fragmentado entre ustedes, continuó. Dividido en pedazos, atrapado en sus cuerpos. No puede descansar. Vivirá en agonía dentro de ustedes hasta que mueran. Y cada vez que coman cualquier cosa, lo recordarán. Cada vez que cierren los ojos, lo sentirán moviéndose. El conocimiento es la maldición. La comprensión es el castigo. Prudencia les ofreció una salida. Si donaban toda su fortuna a las comunidades guaraníes que don Esteban había destruido, si reconocían públicamente sus crímenes, tal vez los espíritus tendrían misericordia. La detective Corvos, paralizada por el horror de lo que había presenciado, tomó una decisión. Documentó todo en un testimonio sellado. Pero no fue a la policía. Porque comprendía que don Esteban Santamaría había sido un monstruo que la ley nunca habría tocado. Y Prudencia había hecho lo que el sistema de justicia jamás haría. La familia Santamaría cayó. Donaron todo. Rodrigo murió 6 meses después, consumido por enfermedad y locura. Doña Celestina trabajó 2 años reparando daño antes de morir en relativa paz. Amalia entró a un convento. La mansión se convirtió en hospital. Y Prudencia desapareció en la noche, regresando al Chaco. 16 años de paciencia habían culminado en la destrucción total de la familia que destruyó su vida. Esta es la historia de la criada que servía sopa hecha con los restos de su patrón. La historia de una venganza tan paciente que se confundió con devoción. La historia de una justicia tan oscura que el mundo prefirió olvidarla. Y la verdadera tragedia no es solo lo que Prudencia hizo, es que todos en el barrio sabían que don Esteban era un monstruo, y todos eligieron mirar hacia otro lado. Hasta que fue demasiado tarde.